Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, es un placer volver a hablar con Masha Gabriel. Hola Masha, ¿qué tal? Hola Jordi, ¿cómo estás? Bien, este es, como decía, el espacio Revista de Medio Oriente, ya saben, este espacio habitual aquí en Radio Sefarad en el que analizamos los medios de comunicación junto con Masha y su trabajo con el equipo de Revista de Medio Oriente. Recordamos su web rápidamente, revistamo.org. El objetivo, Masha, es analizar la información que nos dan los medios en lengua hispana sobre Israel. Y no sé, dime en qué tema quieres empezar, con qué quieres hablarme hoy para empezar. Pues no sé, chico, porque nos crecen las Sí, tonterías. O ¿verdad? sea, realmente no damos abasto para tanta estupidez, porque ya ni siquiera podemos hablar ya no sé, esto es un lío. Vamos a ver. Quisiera hacer mención brevemente a un artículo que ni siquiera he tenido tiempo de responder en profundidad, un artículo de Jorge Descayar, que es embajador de España en Israel, donde, entre otras perlas, leemos que para comprender el problema tenemos que entender la falta de expectativas palestinas. Bien, hablamos del embajador de España en Israel, que entiendo que ha publicado un artículo en un medio... En el diario El País, un de artículo opinión. explicando que el problema es que la intifada de los cuchillos se inició tras una visita de parlamentarios judíos que querían orar en ella. Bueno, Ajá. Hay que poner muchos puntos. La intifada de los cuchillos empezó tras el bulo de que Israel pretendía cambiar el status quo. Pero además tenemos que empezar a hablar un poquito con más claridad. No podemos iniciar los problemas en el tema de la supuesta ocupación. Digo supuesta porque, bueno, ahora también quiero hablar de eso. No de la ocupación, hay zonas ocupadas, pero no podemos situar el problema del conflicto entre israelíes y palestinos en ese momento, porque eso es negar el inicio del problema, que es mucho antes. Estamos hablando, ya en 1929 se acuchillaba a judíos en las calles de esa región. Entonces, en 1929 ni siquiera había un Estado independiente llamado Israel. Con lo cual tendremos que recentrar el debate. ¿Que queremos mencionar la ocupación como parte del problema? No hay ningún problema. O sea, que a uno le parecen muy mal los asentamientos, perfecto, tiene todo el derecho a considerar que los asentamientos no facilitan la paz, que los asentamientos son un problema, no va de eso. Pero donde no hay derecho es a situar el inicio del problema en los asentamientos, porque son una consecuencia y no una causa. Recordemos, insisto, en los años 20 no había asentamientos. En el año 48 no había asentamientos. Durante las guerras que lanzaron, las primeras guerras lanzadas por los países árabes contra los judíos, contra el Estado judío, no había asentamientos. Los asentamientos empiezan a raíz de la guerra del 67, donde Israel conquista en una guerra defensiva una serie de territorios que no pertenecían a los palestinos, por cierto. Se los conquista a los jordanos y se lo conquista a los egipcios, ya que habían negado en su día los árabes la partición y habían negado así la posibilidad de que hubiera un Estado palestino. Entonces, si vamos a iniciar el problema, si vamos a ir a hacer un análisis, no podemos limitarnos a empezar el análisis en el momento histórico que nos da la gana. Hay que ir a sus orígenes, y los orígenes no están en el 67. Una vez dicho esto, quiero seguir también con el tema de las sanciones europeas. Sí, era la noticia de la semana, Masha, ¿no? Sí. Ese etiquetado, ¿no? El etiquetado, donde hemos oído hablar de los territorios que ha ocupado Israel, etc. Quisiera aclarar una cosa, porque he tenido esta discusión en Twitter con algunos periodistas. No existe ninguna ley internacional que haya decidido qué territorio pertenece a quién. Todas las leyes internacionales, y te citan sistemáticamente a la 242, y también los acuerdos de Oslo, que por cierto Europa es firmante de los acuerdos de Oslo, dicen que los territorios se decidirán en negociaciones entre palestinos e israelíes. Que llegue Europa y que decrete Europa qué es precisamente lo que se salta a la legalidad internacional. Tal vez lo que habría que hacer sería obligar a los palestinos a sentarse a negociar, cosa que están evitando una y otra vez.
¿Para qué lo van a hacer si ya llega Europa para darles para luchar por lo que ellos no se quieren, ni siquiera están dispuestos a hacer concesiones? Entonces, que los periodistas que informan de la zona también sería interesante que se informaran de las leyes en profundidad y no simplemente que se utilizaran y se repitieran como una especie de eslogan. Más cosas, hablemos de otros temas. Vamos a dejarnos territorio, si no te importa. Bueno, sí. no, un pequeño detalle. ¿Sabes que Associated Press, en su versión en inglés, habla de Israel? Dice que Israel dice esto, lo otro, pero en su versión en español dice que es Tel Aviv. Bueno, pues no sé por qué, la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un público infinitamente menos informado, mucho más, digamos, voy a decir cautivo, ante una especie de estado anímico y no de información. Entonces esto no les choca a un público español, pero sí choca en un mundo en inglés, con lo cual se pueden permitir una serie de lujos en lengua española que a nadie va a chocar, pero que en lengua inglesa pues chocaría. Fíjate. Para tener en cuenta también ese doble rasero, ¿no?, que utilizan a la hora de informar en un idioma u otro, ¿no? Interesante también. Bueno. Sí, bueno, Europa Press muchas veces saca información de Reuters y la traduce también a su manera. A su manera, sí, hemos hablado de ello también, es verdad. Lo hemos conseguido. Y sigamos hablando de cositas interesantes que han pasado en estos últimos días. Estamos haciendo como un recuento como muy rapidito, pero es que, como te decía, no damos abasto. Radio Nacional de España, medio gubernamental, medio que pagamos los españoles con nuestros impuestos, esto lo he leído en muchos sitios. Cuenta entre sus empleados con Majed Dipsy. Y tú dirás, ¿y quién es Majed Dipsy? Bueno, pues responsable del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En Europa, dice él, ¿no? Es como un representante en Europa, me suena que dijo él, ¿no? ¿Y qué te parece recordar que el Frente Popular para la Liberación de Palestina está considerado como un grupo terrorista? Pues sí, que la Unión Europea. Claro, que no es la autoridad palestina. No, es la autoridad palestina. Bueno, este señor es responsable de los espacios en árabe, ¿no? En Radio Nacional de España. Efectivamente. O sea, no es un señor que le han invitado un día a un programa, quiero decir. No, es responsable. Ahí está lo grave, es el responsable. Y evidentemente, además de dar información en árabe, también la da en castellano, Masha. Sí. Pero yo ya no sé ni qué nos sorprendemos. Claro. Es decir, estamos viendo unas barbaridades. Tú mismo me comentabas antes, Antena 3, mencionando una serie de un encuentro de Chabad Lubavitch como los judíos más influyentes y por qué tienen tanta influencia. O sea, una cosa... Realmente Europa se está cubriendo de gloria, pero lo que es el mundo hispano no es muy difícil. O sea, te digo, no damos abasto. No damos abasto. No hay tregua, además a una hora como están las cosas tan calientes en Israel, con esto de los cuchillos, con tanto ataque, que prácticamente todos los días tenemos uno y evidentemente... Sí, pero no nos informan de los ataques, de lo que nos informan es de las justificaciones. Eso es. De hecho, hablando de ataques, la agencia EFE se las apañaba para que no se enterara uno de nada. Había dos atentados contra 5 israelíes, donde los dos terroristas, los dos atacantes, resultaron abatidos. 2 distintos titulares de EFE, 2 palestinos muertos y 5 israelíes heridos, decían los 2 titulares. O sea, al mismo nivel, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero lo más sorprendente es que si leías el primer párrafo decía: 2 palestinos han muerto hoy en 2 incidentes registrados en Cisjordania, un atropello supuestamente intencionado y un apuñalamiento en los que 5 israelíes resultaron heridos. Bueno, más allá de que hay que mandar al autor de estas líneas a aprender a escribir verbo, sujeto, predicado. Al instituto otra vez, sí. ¿Cómo se describen estos hechos? No te has enterado de nada. No sabes quién atacó a quién, no has comprendido absolutamente nada. No, porque además es terrible, es lo que tú dices. Yo realmente, Masha, no dudo que este señor sepa escribir, sabe hacer una oración con sujeto, predicado, pero hay algo que está
perjudicándole a la hora de construir bien la frase. Y es la ideología, ¿no, Masha? Volvemos a lo de siempre. Claro, es lo de siempre. Volvemos a lo de siempre. Estamos hablando de un periodismo que está más motivado por transmitir una manera de ver el mundo que por transmitir lo que está pasando en el mundo. Claro. Igual, Masha, es preocupante también el artículo del embajador, ya que no hablamos de un periodista, hablamos de un diplomático y las... Diplomáticos, Jordi, no es más que una opinión. Claro. Al fin y al cabo estamos hablando de opinión. El problema es, realmente yo aquí dividiría. Uno tiene el derecho a opinar lo que quiera. Sí, por supuesto, pero hay una serie de incorrecciones que tú has señalado y, hombre, me parece preocupante cuanto menos que un diplomático tenga ese tipo de errores de conocimiento, ¿no? Ya no digo su opinión es su opinión, pero luego hay datos, ¿no? Y no sé si me explico con lo que te quiero decir, pero... Te explicas perfectamente, pero estamos hablando, una vez más, de transmitir una visión y no de transmitir lo que está pasando. Bueno, y recuerda que, tal y como hemos visto en muchas ocasiones, los palestinos nunca son sujeto, tienen que ser siempre de alguna manera objeto. Pues sí, flaco favor les hacemos a los palestinos, situándolos siempre como objetos y no como sujetos, como si fueran niños pequeños que no tienen ninguna responsabilidad de nada. Bueno, sea como sea, Masha, sé que tenéis mucho trabajo, en fin, ánimo, os mandamos ánimo desde Madrid, allí a Boston, y confiamos en seguir hablando de estos temas porque hay que seguir ahí. Gracias, Masha. Un abrazo muy fuerte.